¿Escuchado, mi estimado Gerardo? Ah, no, como no lo veo en la pantalla, pero ya lo veré, me imagino. Bueno, Carlos es Carlos Pirovano, que es el presidente del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, si lo dije bien. Nunca sé por qué tiene dos C, si es Artes Audiovisuales, pero le hubieran puesto dos A, pero bueno, Carlos a lo mejor lo sabe. Ah, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Inca Sí, A, Instituto Nacional sí. del Cine y Artes Audiovisuales. Dos A al Ah, ok, final. porque generalmente aparece con dos C, por eso me ponía, me No, había no, no, estado. yo creo que eso es gestáltico, es Ah, un ok, error que comete la gente. Aparece con dos A siempre. perfecto. Bueno, como ya sabe, Carlos es el presidente del Inca. Carlos, antes de contarme el Inca futuro o el Inca presente, porque vi que ya han dado ya este año algunos subsidios o algunos créditos, no sé cómo se instrumenta, ¿me contás qué era el Inca hasta que vos llegaste a la presidencia del Inca? El Inca era un lugar que podríamos calificar, digamos, quienes tenemos ya unos años, de kiosco de la política, ¿Mm? donde predaban dos grandes tribus, el empleo público y ciertos productores que recibían dinero para apoyar al gobierno, digamos, básicamente. Esto se verificaba de la siguiente manera, es decir, había 760 empleados en 8 edificios, lo que significaba de los 20 millones de dólares que recaudaba el Inca, 15 millones de dólares de gastos de estructura, y los 5 restantes se iban en subsidios a 300 películas que cobraba cada una en promedio algo así como 50 o 60 mil dólares, que quien sabe un poquito de cuánto cuesta una película de verdad, sabe que esta plata no alcanza ni siquiera para pagar el catering de una película de verdad. Carlos, ¿y cómo se asignaban estos 50.000 o 60.000 dólares de cada película? El, el- la ley establece una cantidad de instrumentos de promoción y una de ellas es el subsidio. En el momento que se hace la ley, en el 94, el subsidio se daba sobre la taquilla, es decir, sobre lo que efectivamente recaudaban del cine. Por lo tanto, tenía una contrapartida de audiencia. Se daba el 70% de lo recaudado o el 100% de lo recaudado, dependiendo de que fuera declarada de interés simple o de interés especial. ¿Quién hacía esta declaración de interés público? Un comité formado por actores, directores, productores en general. Perdóname Eh, que te interrumpa ahí, o sea que como esto, te interrumpo un segundito, o sea que el subsidio era ex post, o sea, vos hacías la película, la proyectabas y si te iba bien cobrabas y si te iba mal no veías un mango, para ponerlo en jerga. exactamente, pero Ok. además vos sabés, vos sos economista, yo, has estudiado en Chicago, el, el, El subsidio es un impuesto negativo, Claro. por lo tanto requiere una base imponible, requiere Ujú. sobre qué hacer dar el subsidio. Por eso era importante la película. Te entiendo. ¿Cómo arreglaron esto? La ley tenía un parrafito muy chiquito que decía que el Inca podía determinar un subsidio para otros medios de exhibición. Ujú. Entonces inventaron el subsidio para medios electrónicos. Esto se inventó en la época del cassette, del videocassette y del el DVD. Entonces, este subsidio lo daban a partir de una declaración de preclasificación que se hacía antes de que se hiciera la película sobre un papel que entregaba, un proyecto que entregaba el productor que le permitía, como este subsidio estaba garantizado solamente con hacer la película, le permitía al Inca dar anticipos de subsidios. Entonces, daba anticipos por el 80% de este subsidio, que era más o menos
hoy son más o menos 90 millones de pesos, eran aproximadamente $50.000 más o menos lo Mm, que se daba, pero sin ninguna contrapartida, claro. O sea que si ¿entendés? después no hacías la película Entonces, o la película la veía tu tío y tu tía, no, te la guardaba los película 50 mil tenías que dólares. hacer, la película tenías que hacerla. Ok. La película tenías que hacerla. Lo que podías hacer era una película de $30.000 que la entregabas, te embolsabas 20 o te embolsabas, la hacías por $10.000, te embolsabas 40, no importa. Y después la veía nadie y no importaba. Lo que sí, por una cuestión de homologación de que algo tenía que cumplir, tenías que estrenarla. Ujú. Ok, Tenías que estrenarla una semana en sala. ok. Esto es lo que pasó ahora, que vos veías que se estrenaban películas en sala que veían cuatro personas. Está bien. Carlos, y Eran, ese, eh, estoy imaginando, porque viste, la imaginación vuela, pero digo, primero, ¿quiénes asignaban? ¿Quién decía, bueno, ok, yo, porque si iba yo con un proyecto para filmar una película, supongo que me echaban por la otra puerta, pero ¿quiénes asignaban esta historia? Dicen, sí, este señor no, lo que merece te el digo, subsidio. comités formados por eh, directores, productores, Ok, actores, ok. técnicos en general. Bien, y me imagino que tenías que conseguir en la sala y a lo mejor eso generaba otro mercado, el mercado de salas para estrenar. Y, No, ¿no? porque Ok, estaba, a ver, como no se estrenaba obviamente en ninguna sala comercial quería estrenar este tipo claro. de películas, vos tenías lo que se llamaban los espacios Inca en Ah, ok, salas municipales o salas provinciales está bien. y tenías el Gomont. Ok. Y O sea entonces que el usabas Inca eso para mismo estrenar. proveía la infraestructura para que vos te lleve la guita, perdón la expresión técnica. Eh, Exacto, no, sí, sí, era tal cual. Mira, la mejor definición para mí de este sistema que existía, sistema que permitió que, por ejemplo, en el 2023 se estrenaran 286 películas argentinas. Esto para que vos te des una idea, en Estados Unidos en promedio se estrenan 1.000 películas al año y en la Unión Europea 2.300. Es decir, Argentina era un caso totalmente extraordinario. Eh, Luis Escalela, que es el presidente de Sonofilm, ¿Mm? definió esto como la asignación universal por productor. Está muy bueno. Carlos, bueno, entonces vos heredaste un lugar que tenía 760 empleados, 8 edificios, que daba estos subsidios tan particulares, que gastaba 15 millones de dólares en la estructura y le quedaban 5 para estas Y que, cosas. y que tenía, y que tenía un déficit de $2 millones al año que Bien, se financiaba con aportes del Tesoro perfecto. Nacional. La otra cosa que me olvidé de preguntarte, y esos 20 millones, o 18 por lo que contás, ¿de dónde venía? ¿De la boletería? ¿De ahí se recaudaba? Se recaudan de dos fuentes, Ujú. el 10% del resultado de la boletería y del 25% de lo que recauda el fondo del ENACOM por eh, publicidades en radio y televisión. Lo pagaba vos. Ok, perfecto. Cuando vos vendías una propaganda de tu programa, Está bien. ese impuesto iba al Inca. Ok, clarito. Bueno, ¿y ahora qué hiciste a partir de ahí? Bueno, además había otros impuestos, Sí, algunos muy distorsivos. Por ejemplo, había una declaración jurada cuando vos tenías una, una película extranjera que quería tener más de 40 salas, le cobraban hasta 6.000 entradas. Lo que hacía que si vos tenés un impuesto de este tipo, y te genera un límite, el impuesto es progresivo y cuando tenés muchas salas, el impuesto se hace muy alto, te parás en claro, 40 salas y ¿dónde haces esas salas? ¿Dónde las pones? En Capital y GBA, claro. que es donde hay mucha gente y la sala es muy rentable. Entonces, todas las películas que te podían tener buena taquilla no llegaban al interior, con lo cual el negocio del interior se perjudicaba por culpa de este tipo de impuestos distorsivos. Había muchísimos de estos impuestos, los derogamos todos. Bien.
Bueno, ¿y ahora cómo funciona? ¿Qué hiciste? Bueno, primero de esos 760 empleados, hoy hay 250. Es decir, la motosierra pasó por el 65% de los empleados del Inca. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos por una mezcla de no renovar contratos, pasar a disponibilidad y retiro voluntarios. Rápidamente, en 4 meses liquidamos eso. De los 8 edificios nos quedamos con 4, que son el edificio de la ENARC, que es la Tecnicatura en Cinematografía del Inca, el edificio donde funciona la Cinemateca del Inca, que es un edificio, un galpón muy grande en Flores, donde está todo, digamos, el material fílmico que nosotros cuidamos y guardamos. Lima, que es el edificio tradicional del Inca, y el Cine Gomont. Bien. Nos quedamos con eso, de esos tres son propios, Ujú. y el de Ensenada, el de la Cinemateca, es alquilado. Eh, de entrada cortamos, había viajes, es decir, se viajaba a Venecia, a Cannes, a todos lados, en primera, bueno, cortamos todo eso de raíz. eh, se le pasaba también, había algo así como una coparticipación, se le pasaba plata a las provincias que después debían rendir y que no rendían. También acomodamos ese tema. Así que eso, con todo eso pasamos a tener hoy un superávit estructural de 2 millones de dólares, lo que permite que el fondo de fomento que dice la ley realmente sea un fondo de fomento Ujú. y no un gasto corriente. Carlos, ¿y ahora cómo asignás los subsidios? La ley es bastante clara en este tema. La ley da una serie de herramientas, permite dar subsidio de tasa, permite dar crédito, establece que se pueden dar subsidios y además establece algo que me parece mucho más interesante que dar subsidios, que son los concursos. ¿Por qué? Porque en el cine, en la actividad del cine, obviamente vos tenés al industrial, al empresario del cine, que hace una película y quiere ganar plata con Ujú. esa película. ¿Qué sé yo? Para darte un ejemplo, Suar, Bossi, que se Queller, gente que hace películas y quiere ganar plata con eso. Ujú. Está muy bien. Y en general hacen películas con esa intención. Se las financian ellos, tienen taquilla. Suárez en su última película tuvo 360.000 espectadores. Entonces ella aplica para el subsidio y está bien. El subsidio está pensado para esa película. Ujú. Pero después viene el resto que te dice, bueno, pero están las películas que no tienen una intención de tener Perdóname que te interrumpa mucho. ahí un minuto, Carlos, para entenderlo. Sí, Esa película de Suar recibió un subsidio. ¿Cómo lo recibió? ¿En función también de la taquilla? ¿Cómo era el viejo sistema? exactamente. No, 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 es No, lo que dice la ley. En ok. función de la taquilla. Esa película tuvo 360.000 O sea que Suar espectadores. primero puso Eso la quiere, plata, hizo la producción, hizo la película, vino al registro y dice, mire, tuve 360.000 espectadores, me toca tanto. esa película costó, ponele, Mm. para tirar un número cercano, 2 o 3 millones de dólares. Bien, ok. La hizo él, la pagó él, con todo su derecho y con toda su actitud. Tiene el resultado, viene y presenta en el Inca cuánto le costó. El Inca le puede dar, y este es el primer límite, hasta el 50% del costo, Ujú. o el 5% del presupuesto en subsidios, o el costo medio de una película de audiencia media. Esto significa que hay un techo que son 490 millones de pesos, más o menos, que es lo que se lleva a Suar de esto. Mm. Entonces, Suar viene, se gastó estos 2 millones de dólares, pide el subsidio y se lleva estos 500 palos. Ujú. Ok, ¿Correcto? correcto. Esa es una herramienta que es una herramienta válida y la ley la pensó de esta manera, ¿no es cierto? El tipo tiene resultado, el tipo es una película que a la gente le gusta y el tipo rentabiliza ese resultado. Bien. Si en vez de tener 360.000 espectadores hubiera tenido 100.000 espectadores, a lo mejor también se hubiera llevado 500 millones, ¿entendés? Porque el techo estaba ahí todavía. Ok, entiendo. Si hubiera tenido 10.000 espectadores, no.
Si hubiera Está bien. tenido 10.000 espectadores, a lo mejor se llevaba 40 millones de Claro, pesos. digamos, como hay un techo, hay un máximo de espectadores que puede cobrar, digamos, independientemente de cuántos haya. Exactamente, Bien, exactamente, bien. exactamente. Bueno, y te seguía contando. Sí. Después te dicen, bueno, pero está la gente que hace películas artísticas, películas de autor, Ujú, películas que no buscan tener taquillas, sino que tienen una audiencia culta, comprometida, ujú. películas tipo Godard, películas, ¿viste? Esas películas Sí. que veíamos Las que yo nosotros cuando veía éramos chicos. en la Cinemateca del San Martín, ahí Exacto, la que exactamente. yo veía en el Rojas. Está Yo bien, era claro. más zurdo que vos. Bien. eh, para esas películas están lo que se llaman las convocatorias o los concursos, que es Ujú, en general lo que hace el Fondo Nacional de las Artes con las artes, lo que hacen con las pinturas, con la literatura, concursos, donde compiten entre pares y se llevan las mejores, un premio, hay un jurado y dice, estas son las buenas, estas son las malas. ok. Lo que hicimos ahora es reeditar esto. Hacía 5 años que no se da, hacía un concurso de ópera prima, por ejemplo. Ujú, Hace 10 años que no se hace un concurso de guión. Entonces reeditamos estos concursos para justamente la gente que empieza, los estudiantes que recién egresan y se tienen que hacer una reputación, para ir construyendo ese talento que requiere una industria creativa. ujú. Con un jurado designado con gente, obviamente, de reputación De la suficiente, de la industria, industria, obvio, claro. obvio, Ok. obviamente. Pero además, porque siempre hay, genera sospecha, lo hicimos con un sistema de doble ciego, es decir, hay una base de jurados donde el jurado se sortea como si fuera Ujú, la justicia norteamericana. Ese jurado recibe el material para evaluar, pero no sabe quién se presentó ujú, y los participantes no saben quién es el jurado. Por lo tanto, es lo que se llama un sistema de doble ciego que ujú. permite una cierta transparencia. También es cierto que el mercado es chico y por ahí se conocen todos, pero bueno, el sistema busca el mayor grado de justicia posible. Bueno, este es el tema. Obviamente todo esto antes pasaba por subsidios, Claro, está bien. entonces tenían garantizado el subsidio Ujú, y ahora no. Entonces se enojan y te dicen, bueno, pero no, no, pero de 100 participantes, 10 se llevan el premio. sí, Y decís, bueno, sí, porque algunos ganan y otros pierden, claro, sí. pero todos se merecen el premio. Entonces quieren que se Sí. reparta a todos, no importa ni la calidad ni nada de lo que Ujú, hagas. está clarito. Carlos, Eh, una pregunta que quizá no corresponda, pero no tengo más remedio, vos dijiste, soy economista. Este sistema de asignación en función de los costos, por más que hay un CAP, por supuesto, ¿no incentiva a sobrecostos o esto se controla, a inflar los costos, digamos, no sé cómo Sí, llamarlo? sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y puede ser. De hecho, este sistema de costos No, no estoy antes haciéndole ninguna del acusación a decreto, nadie, estoy pensándolo no, no, teóricamente, no. digamos, ¿no? Antes del decreto de Milei, se reconocía el 100% de los costos de la película Mm, y había hasta un 15% que se reconocía sin factura. ah, ok, está bien. Esto, por supuesto, nos parece que no corresponde. Claro, Si sos el Estado, no podés aceptar que te digan, mirá, no tengo factura. claro. Establecimos Bueno, costos, convengamos que era están los que al menos hasta Milei, no sé ahora, era un Estado que tampoco facturaba mucho, así que también pagaba No, sin es factura, cierto, digo, pagaba en es cierto, negro, pero bueno, dejémoslo es pasar. cierto. Pero lo que establecimos es que establecimos los costos elegibles Mm, y todos costos que tienen un cierto grado de transparencia. ok. Es decir, puede haber, por supuesto, siempre puede haber algo, pero por ejemplo, una cosa que uno podría decir es que el productor, que es el quien organiza esto, establecía que su salario era de tanto y lo ponía en el costo. Nosotros se lo sacamos, digamos, de el EBITDA Ujú, y se lo tiramos debajo de la línea. claro, claro. ¿Entendés? Lo mismo con el director. Hasta un cierto límite te lo reconocemos, pero después estás debajo de la línea. No te Ujú, voy a reconocer.
ese costo. Ujú. Los costos de actores van sobre convenio, si hay fuera de convenio, no los reconozco, ¿entendés? Está bien, Están esas cosas con las cuales nos garantizamos cierta transparencia. bien. Te hago la última. ¿Qué parte es artes audiovisuales en todo esto? Bueno, a ver, esta también es una excelente discusión, porque esta ley la armó la industria del cine para el cine Ujú. y después recaudó, como te dije antes, de la televisión. Entonces la televisión empezaba a protestar diciendo, para mí no hay nada. Eh, y obviamente el cine le decía, bueno, pero ustedes son televisión, son producto basura y coso, son telenovelas, son cosas que no son cultura. Entonces, todo este sistema no sirve para la televisión. Nosotros estamos sacando, por ejemplo, ahora un concurso de serie corta, Ujú. que es algo que en la ley no prevé que se pueda subsidiar. Y, por ejemplo, lo que decían todo el mundo que salía a decir, hablar de El Eternauta, la ley no permite subsidiar el Eternauta, ni permite subsidiar el encargado, ni Ujú. permite subsidiar ningún producto de serie de plataforma, solo películas. El subsidio está pensado para películas. Y además nos han criticado mucho porque hemos sacado ahora un concurso que se llama Inque Impulsa, que es un hack para contenido corto, contenido de 1 minuto, en el cual buscamos chicos jóvenes y los ponemos a competir entre ellos en la generación de contenidos estilo TikTok. Y por supuesto, de vuelta el cine, que vive en el Parnaso, critica porque dice eso no es cine, eso. A ver, yo no sé si es cine o no, es contenido audiovisual y es contenido audiovisual Claro. perfectamente válido Ujú. y culturalmente importante. Son generadores de memes y el meme es la unidad básica de la cultura. Eh, no Clarito. sé, Buenísimo, Carlos, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy, muy ilustrativo de un buen ejemplo de lo que era y de lo que se puede cambiar. Te mando un abrazo grande, te felicito por tu trabajo y nos reencontramos en cualquier momento. un abrazo Enrique y siempre a disposición. Gracias. Carlos Pirovano Nos es el vemos. periodista, es el presidente del INCA, el Instituto Nacional del Cine y de Artes Audiovisuales. Bueno,